Hay lugares donde la gente desaparece y nunca se la vuelve a encontrar, sin cuerpos, sin rastro, sin explicación. Pero algunos de estos casos dejan tras de sí algo aún más aterrador, la sensación de que quienes van allí nunca están solos. Y si crees que una simple desaparición es preocupante, espera a ver lo que encuentran al final. En el norte de Canadá existe una historia tan extraña que muchas personas creen que nunca debió hacerse pública. Todo comenzó cuando un cazador llegó a un pequeño pueblo inuit cerca del lago Anjikuni. Era un lugar conocido. Había estado ahí antes, pero esa noche algo se sintió diferente. No había sonidos, no había personas, solo silencio. Al entrar en una de las casas, encontró comida todavía sobre la mesa, ropa colgada, objetos personales intactos, como si todos hubieran desaparecido de un momento a otro. Pero lo más inquietante es que no faltaba una sola persona. Todo el pueblo había desaparecido. Hombres, mujeres, niños, sin señales de lucha, sin huellas alejándose del lugar, nada. Y entonces encontró algo aún peor. Los perros de trineo del pueblo seguían ahí, atados, muertos de hambre, como si nadie hubiera regresado jamás para liberarlos. Las autoridades investigaron el caso, pero nunca encontraron una explicación clara. Y hasta hoy, nadie sabe qué ocurrió realmente esa noche. Pero si piensas que desaparecer un pueblo entero ya es imposible de explicar, el siguiente lugar ha hecho desaparecer personas una y otra vez. En el estado de Vermont, existe una zona boscosa que durante décadas ha estado rodeada de historias extrañas. La llaman el Triángulo de Bennington. A simple vista, parece un bosque normal, pero quienes conocen su historia saben que algo no encaja ahí. Todo comenzó cuando varias personas empezaron a desaparecer sin dejar rastro. No ocurrió una sola vez, fueron varios casos, en distintos años, y casi todos dentro de la misma área. Uno de los más conocidos fue el de un guía experimentado. Conocía el bosque mejor que nadie. Había recorrido esos senderos durante años, pero un día, mientras caminaba delante de un grupo, simplemente desapareció. Estaba a pocos metros. Las personas detrás de él dejaron de verlo por unos segundos, y cuando llegaron al mismo punto, ya no estaba. No encontraron huellas, ni señales de caída, nada. Y ese no fue el único caso. Una joven desapareció mientras caminaba cerca de un sendero conocido. Un niño desapareció después de alejarse apenas unos minutos. Incluso equipos de búsqueda entrenados no lograron encontrar respuestas. Pero lo más inquietante es que muchas personas que entraron al bosque después describieron la misma sensación. La impresión constante de que alguien los observaba entre los árboles, como si el bosque mismo no quisiera dejarlos salir. Y si crees que esto ya es perturbador, el siguiente lugar ha hecho que personas pierdan mucho más que el rumbo. En Rumania existe un bosque que muchos consideran el más extraño del mundo, Hoia Baciu. Desde lejos parece un bosque normal, pero quienes han entrado ahí aseguran que algo cambia en cuanto cruzas los árboles. Algunas personas comenzaron a sentirse observadas, sin ver a nadie. Otras afirmaron escuchar pasos, aunque estaban completamente solas. Pero lo más inquietante es lo que ocurrió con quienes permanecieron demasiado tiempo dentro del bosque. Muchos salieron diciendo que habían perdido la noción del tiempo. Personas que pensaban haber estado ahí solo unos minutos descubrieron después que habían pasado horas y algunos ni siquiera recordaban lo que ocurrió durante ese tiempo. Pero eso no fue todo. Varias fotografías tomadas dentro del bosque mostraron cosas que nadie vio en el momento. Luces extrañas entre los árboles, figuras oscuras paradas a la distancia y sombras que no deberían estar ahí. Al principio, muchos pensaron que eran simples historias, hasta que investigadores comenzaron a visitar el lugar. Y varios de ellos reportaron exactamente lo mismo. Fallas en equipos electrónicos, sensación de mareo y una presión constante, como si algo estuviera cerca, observándolos. Pero quizá lo más perturbador
es que algunas personas aseguran haber salido del bosque con la sensación de que algo salió con ellas. Y si piensas que un bosque puede ser aterrador, espera a ver lo que ocurre cuando todo un océano parece tragarse personas sin dejar rastro. Pero lo que estás a punto de ver ahora ya no ocurre en un bosque, ni en un pueblo abandonado. Aquí hablamos de un lugar tan enorme que incluso pilotos y capitanes experimentados han desaparecido dentro de él. El Triángulo de las Bermudas, una zona del océano Atlántico, donde durante décadas barcos y aviones han desaparecido bajo circunstancias imposibles de explicar. Algunos casos ocurrieron en medio de cielos despejados, otros con comunicaciones funcionando perfectamente. Y aún así, las señales desaparecían de repente. Uno de los incidentes más conocidos ocurrió cuando un grupo de aviones militares realizaba un vuelo de entrenamiento. Todo parecía normal, hasta que comenzaron los mensajes por radio. Los pilotos decían estar desorientados. Sus brújulas dejaron de funcionar. No podían identificar el océano ni encontrar dirección. Y entonces, uno de ellos dijo algo inquietante. Todo se ve extraño. Poco después, la comunicación se perdió por completo. Nunca encontraron los aviones ni a los pilotos, pero lo más perturbador es que este no fue un caso aislado. Con el tiempo, más barcos desaparecieron, más aeronaves, y muchas de ellas sin dejar restos, como si el océano simplemente las hubiera borrado. Algunos creen que son fenómenos naturales, otros piensan que hay algo más, algo que aparece solo por momentos, algo que desorienta y luego desaparece. Pero si crees que perderse en el océano ya es aterrador, el último lugar es mucho peor, porque ahí algunas personas sí fueron encontradas, solo que no completas. En una de las regiones más aisladas de Canadá, existe un lugar que durante décadas ha estado rodeado de miedo. La llaman el Valle de los Hombres sin Cabeza. Nahanni Valley, un territorio inmenso, cubierto por montañas, bosques y ríos salvajes, tan remoto que incluso hoy llegar ahí sigue siendo extremadamente difícil. Pero lo que hizo famoso a este lugar no fue su aislamiento, fueron las personas que desaparecieron dentro de él. Todo comenzó durante la fiebre del oro. Varios exploradores entraron al valle buscando fortuna. Algunos nunca regresaron y otros sí fueron encontrados, pero en condiciones imposibles de olvidar. Uno de los casos más conocidos fue el de dos hermanos buscadores de oro. Habían entrado al valle con provisiones y experiencia suficiente para sobrevivir durante semanas, pero después de desaparecer, se organizó una búsqueda. Tiempo después, encontraron su campamento. Todo seguía ahí, las herramientas, las pertenencias, incluso parte del fuego todavía preparado, pero los cuerpos estaban cerca del lugar, sin cabeza. Y ese no fue el único caso. Con los años, aparecieron más historias, exploradores desaparecidos, campamentos abandonados, personas encontradas muertas, en circunstancias extrañas. Algunos habitantes locales comenzaron a evitar el valle por completo, no porque hubiera animales peligrosos, sino porque creían que algo vivía ahí, algo que no quería visitantes. Pero quizá lo más inquietante es que incluso hoy, muchas zonas del valle siguen prácticamente inexploradas, y quienes han pasado tiempo ahí describen una sensación difícil de explicar: silencio absoluto, la impresión constante de que alguien los observa desde la distancia, como si el valle entero estuviera esperando. Y tal vez eso es lo que hace este lugar tan aterrador, no solo las personas que desaparecieron, sino la posibilidad de que lo que ocurrió ahí todavía pueda volver a ocurrir. Si tuvieras que pasar una noche en uno de estos lugares, ¿cuál elegirías? Y más importante aún, ¿crees que lograrías salir? Porque lo que acabas de ver hoy es solo una pequeña parte de todo lo que existe ahí afuera. Y si quieres seguir explorando lugares extraños, misterios reales y sitios donde ocurrieron cosas imposibles de explicar,
Puedes suscribirte al canal y acompañarme en el próximo viaje.